Jorge, sin censura, aquí con los amigos del movimiento Logremos Chile, Contacto Ciudadano y Cupenchi Quintero. Estoy muy contento de estar con cada uno de ustedes. Para mí son personas muy importantes. Y he venido muchas veces a esta región de esta ciudad. Para marzo estoy invitado a recorrer todas las comunas de la provincia de Viña del Mar. Y estoy contento por varias razones. En primer lugar, porque ustedes han visto lo que está ocurriendo en el mundo. Por ejemplo, en Francia, con los chaquetas amarillas. ¿Y qué es lo que ocurre en Francia? ¿Por qué las chaquetas amarillas? Porque en el mundo hoy día hay una injusta distribución de las riquezas y del producto que en cada país se distribuye injustamente por el sistema neoliberal. ¿Qué significa en palabras para que ustedes las puedan entender con facilidad? Significa que todo lo que el país produce va a parar a pocas manos. Y la mayoría se reparte prácticamente las migajas de los productos. Por eso también ocurre en Francia. Hay fortunas inmensas de las empresas, colosales. Y hay trabajadores que tienen que dormir en el auto, porque no tienen un domicilio. Entonces, este sistema, el que está en crisis en el mundo, y este país, que fue uno de los primeros en implementarlo durante el gobierno militar, ha caído también en esta atrocidad. Y hemos visto cómo se levantan los grupos, no más AFP, los estudiantes por la educación, la huelga acá, en Valparaíso. Y ustedes en carne propia lo conocen, porque han trabajado una vida. ¿Y cuál es el resultado de trabajar durante una vida? Mírense ustedes a sí mismos. Los resultados económicos. Cuando alguien se enferma, no le alcanza para comprar los remedios que le significan a personas mayores poder vivir con un poco de salud. Ustedes lo conocen. Y esto es producto del sistema, en que unos pocos sacan la tajada grande de la torta y al resto del pueblo y a ustedes, a los jubilados y a los demás, les queda una tajada tan fina que apenas les alcanza para sobrevivir. Esa es la lucha que se está dando en el mundo, y que recuerden estas palabras ustedes. Recuerden. Se va a dar aquí también en Chile. Lo que está ocurriendo en Francia y en otros países va a ocurrir acá. Porque no se puede vivir eternamente en la injusticia social. Se puede aguantar 1 año, 2 años, pero no se puede vivir toda una vida en medio de la injusticia social, donde la gente, los familiares de ustedes, viven a veces en condiciones precarias, con angustia, para poder llegar al fin de mes muchas veces. Esta es la lucha que se va a venir. ¿Y por qué no se ha dado antes esta lucha? Porque aquí hay una tremenda injusticia social. Nosotros estamos entre los 7 países del mundo con la peor y más injusta distribución de los ingresos y de la riqueza del planeta. ¿Por qué no se ha dado aquí? Porque ustedes ven, salieron las tarjetas estas de crédito, ¿no es cierto? Y mucha gente dice, bueno, se endeuda, que se yo, en fin, para sobrevivir como si fuera parte del sueldo. Y al final hay que pagar esa tarjeta de crédito, si no, no tienen para el mes subsiguiente. Esta situación va a venir en Chile. ¿Y por qué se ha producido esto y se ha demorado tanto en reaccionar en este país? En primer lugar,
Porque estos grupos económicos que se llevan la mayor parte del producto de lo que el país produce, nos tienen divididos. Nos tienen divididos en distintos grupos. Adelante. No me interrumpen. Así. Entonces, les decía que por qué no han surgido las protestas con anticipación. Por dos razones. Porque nos tienen divididos, aun cuando pensamos mucho parecidos. Los sectores progresistas, los sectores independientes, los sectores de izquierda, cada uno tiene su grupito. Y ahí está. Y al final, ¿no es cierto?, vienen las votaciones y uno vota para allá, el otro para acá, y sigue el sistema neoliberal explotando este país y explotando a la inmensa mayoría de este país. ¿Cuál es el remedio de esto? Unirnos. Más allá de la ideología, porque algunos dicen, bueno, pero ¿cómo yo me voy a unir? Si yo soy comunista, si yo soy radical, si yo soy socialista, si yo soy de la UDI, soy de aquí, soy de allá. ¿Cómo me voy a unir? Señores, hay una situación, ¿no es cierto? Unirnos detrás de los objetivos concretos. ¿Cuáles son los objetivos concretos? Que no tienen color político. No tienen. ¿La salud tiene color político? No. ¿La educación tiene color político? No. ¿La previsión para los jubilados tiene color político? No. ¿Las viviendas tienen color político? No. Entonces tenemos que unirnos en un gran movimiento. ¿No es cierto? Un gran movimiento que signifique luchar por esos objetivos. Y como yo lo he dicho muchas veces, no importa el color del gato, lo importante es que case ratones. No importa de dónde venga la persona, aquí, de izquierda, de centro, de derecha, si está de acuerdo con los objetivos. Y por eso, desde aquí mismo hemos dado un impulso a un movimiento unitario, llamando la unidad a todos los grupos que están dispersos. Recuperemos Chile. Recuperemos Chile para todos los chilenos, no para unos pocos, para todos los chilenos. Entonces, la mayor parte de los candidatos, algunos, hacen promesas. La señora Bachelet hizo promesa. El señor Piñera ha hecho promesa. Los candidatos han hecho promesas. Pero ¿saben ustedes por qué han fracasado? Porque no han señalado los recursos para financiar las promesas que han hecho, para financiar los cambios que proponen. Cambios que signifiquen, ¿no es cierto?, una previsión, yo no le digo fastuosa, que le permita a la gente vivir con dignidad y no estar endeudándose. Un cambio que signifique que la base de un país es la educación. Para que haya democracia, tiene que haber educación. Si no hay educación, no hay democracia, porque la gente al final no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo es malo en política. La educación es la base de la democracia. Para poder opinar, para poder distinguir, la educación es una de las cosas más importantes y además eso lo puede desarrollar cualquiera en la población más modesta para poder surgir con su educación. Por cierto, unirnos detrás de objetivos concretos, no ideológicos. ¿Por qué no ideológicos además? Porque hoy día nadie es lo que dicen ser. Los demócratas cristianos tenían valores, principios, pero al final se plegaron al momento neoliberal y se olvidaron de sus principios.
Lo mismo pasó con el Partido Socialista. Y para qué les digo, el Partido Comunista está entrando en la misma lógica. Entonces hay un club de los representantes del pueblo, de diputados y senadores, que representan los intereses de su partido y no representan los intereses del pueblo. Por eso esto tiene que ser no ideológico. Ahora, lo importante es cómo financiamos los cambios importantes que los que lo han prometido no han podido cumplir porque nunca llegaron a obtener los recursos para financiar lo que ellos dijeron en sus campañas que iban a cambiar. A los jubilados lo han engañado 1000 veces. A los trabajadores también. Entonces se necesita la unidad, un movimiento no ideológico que transite, que camine solo para lograr los objetivos de lo que clama la gente, de lo que reclama el pueblo de Chile. Y esos recursos están. Y eso es lo que significa este libro. Aquí están los recursos para hacer los cambios. Aquí están los recursos que los políticos no se atreven a mencionar ni a empujar para llevar a la realidad los cambios que han ofrecido. Este país pequeño, que ocupa el 0,25% del territorio del planeta, un punto llamado Chile. Pero en este punto del llamado Chile se encuentran entre el 40 y el 50% de las riquezas de cobre conocidas en el planeta. Es un regalo de la divina providencia, como decía Radomiro Tomic, o como yo lo he sostenido, un regalo de la placa de Nazca. Piensen ustedes, ¿cómo se mide el desarrollo de los pueblos? Por el consumo de electricidad por habitante. Porque si en un pueblo hay un alto consumo de electricidad por habitante, significa que tiene refrigerador, que tiene computadores, que tiene teléfono, que tiene una vivienda, porque todo funciona con la electricidad. Y por eso los países que tienen alto consumo de energía eléctrica son los países desarrollados. Pero por un instante, piensen ustedes, ¿qué sería la electricidad sin el cobre? Nada. Y nosotros tenemos en este punto del planeta entre el 40 y el 50% de las riquezas de cobre conocidas en el planeta. Aquí tenemos una riqueza, no para sostener a 17 millones de chilenos con el solo cobre, sino que a 100 millones de habitantes en forma clara. Pero esta riqueza se la llevan y prácticamente no dejan nada en el país. No dejan nada. Piensen ustedes si le agregamos el litio. ¿Cuál es el valor del litio que tiene Chile? ¿Saben ustedes? El 48% del litio que se comercia en el planeta proviene de Chile. Nosotros exportamos el 48% del litio al mundo. Casi el 50%. ¿Y para qué sirve el litio? Ustedes lo saben. Las baterías. Para los teléfonos, computadores, ¿no es cierto? Para la electromovilidad, o sea, los automóviles, porque se está agotando el petróleo y se van a mover con electricidad, y para la electricidad necesitan acumularla en baterías de litio. Y ahí viene esta otra fantástica riqueza que tenemos aquí en Chile, el litio. Entonces,
yo les digo, ¿saben ustedes cuál es el equivalente de lo que se llevan del cobre de Chile? Piensen, yo estoy hablando con personas que ya han transitado bastante tiempo en nuestra vida. Y saben que el presupuesto de la nación, de ahí sale, el presupuesto sale para los jubilados, para obras públicas, para las viviendas. El presupuesto son los recursos que recibe el Estado para desarrollar el país. Pues bien, las empresas multinacionales del cobre, estas empresas extranjeras, se llevan el equivalente al 60% del presupuesto de la nación, sin pagar los debidos impuestos y sin pagar el royalty, que es el valor del cobre. ¿Se dan cuenta lo que significa que se lleven el equivalente al 60% del presupuesto de la nación sin pagar los debidos impuestos y en el royalty? Yo creo que cada uno de ustedes, de alguna manera a lo largo de su vida, ha tenido una concepción ideológica, ha estado en algún partido, señor Fitch. Y todos saben, por ejemplo, que una de las personas más derechistas que han habido en política se llamaba doña Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, primera ministra de Inglaterra. Pues bien, ¿ustedes creen que la Margaret Thatcher, siendo tan derechista, habría permitido que 5 empresas petroleras se llevaran el equivalente al 60% del presupuesto de Inglaterra sin pagar los debidos impuestos y el royalty? Siendo tan derechista, doña Margaret Thatcher no lo habría permitido. Y aquí se ha permitido que se lleven el equivalente al 60% los que se llaman de centro izquierda, para qué decir los de derecha. ¿Quién paga esto? Con sus jubilaciones bajas, con su apretarse el cinturón, con resistir las enfermedades sin tener los remedios necesarios. Contra eso, muchachos, por recuperar los recursos naturales. ¿Es tan grave como lo que les he dicho? ¿Saben ustedes cómo se llevan el cobre de este país? Se lo llevan el 51% como concentrado. ¿Qué es lo que es el concentrado? Alrededor de un 30% de cobre, ¿no es cierto? Y el 70% de piedra, humedad, material estéril, y por cierto también ahí metido los metales preciosos como el oro, la plata, el molibdeno, etc., que tienen un valor superior incluso al cobre mismo. Y este concentrado, este 51% del cobre chileno, es una submateria prima. No es una materia prima. No se transa en las bolsas metaleras, porque el cobre es la materia prima, pero el concentrado no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que pagar flete por transportar los 2/3 del embarque con piedra, material estéril, humedad y, por cierto, los subproductos contenidos ahí. Tenemos que asegurar con flete y seguro por el embarque, y como va dentro del concentrado cianuro, tienen que llegar a puertos especiales. No pueden llegar donde hay frutas y otras cosas. Y en esos puertos especiales, por llevarlo a puertos especiales, cobran más. Y después, como lleva cianuro, hay que desinfectar los barcos, los camiones, los trenes, y eso es lo que le cargan al cobre. Y por eso, fíjense ustedes una cosa, las autoridades no saben ni la cantidad que sale del país de concentrado, ni saben tampoco el valor
las autoridades chilenas vienen a saberlo después, cuando estas empresas le han descontado los fletes, los seguros, las desinfecciones, el fundido y refinado en otras empresas extranjeras, en empresas que son relacionadas a ellos. O sea, ellos le cargan la mata, suben los precios de los fletes, de los seguros, de las desinfecciones, y le dicen a las autoridades chilenas: señor, este es el precio del cobre, después de descontar lo que a ellos se le ocurre. Esta es la gravedad de lo que estamos viviendo, y se llevan el equivalente al 60% del presupuesto de la nación. Ahora, yo estoy contento de conversar con ustedes. Les voy a entregar también, para la visión de ustedes, del conocimiento de ustedes. Fíjense que estamos hablando de un producto, el cobre. Pero este país también está entre los 7 países potencial más ricos en recursos naturales de la tierra. Fíjense que tenemos la pesca, una costa la más larga de cualquier país en el mundo, con el segundo potencial de riqueza pesquera. Aquí está, el segundo. Somos el segundo país. ¿Cómo sale la pesca de este país? Como aserrín. Aserrín de pescado para alimentar peces de otras partes, crianza, que se yo, chancho. Ningún valor agregado. Ningún. La madera. Las forestales. ¿No es cierto? Otra riqueza. ¿Sabe usted cuánto se demora un pino en crecer en Canadá para comercializarlo? 42 años. Aquí, por el clima mediterráneo, por el mar, 20 años ya se está explotando. ¿Cómo sale en Canadá? Y en el incendio que hubo acá en Valparaíso, llegaban las casas prefabricadas, elaboradas. ¿Cómo sale el nuestro? Como chip, como aserrín, sin ningún valor agregado. Las salmoneras, ¿qué es lo que sale? Sale igual. La frutícola, el agua industrial, no se cobra un peso, no hay un royalty. Y hay que ver que hay una diferencia entre impuestos y royalty. Yo quiero que esto se lo metan en la cabeza. Los impuestos surgen de las ganancias. El que gana tiene que pagar impuestos. Pero el royalty no es un impuesto. Hagan la distinción. El royalty, ustedes sacan una tonelada de cobre del pueblo de Chile, y esa tonelada que sacan tiene un valor. Eso es el valor. Y sobre todo que es un recurso no renovable, porque sacan una tonelada y le queda al país una tonelada menos, que no se renueva. Entonces la pregunta que ustedes tendrían que hacerle a los candidatos, diputados, senadores, tutti quanti, yo se la hice desde el Senado a los ministros de Hacienda y de Economía, y les dije: señores ministros, ¿cuánto le queda al país por explotar estas multinacionales nuestros recursos naturales, renovables y no renovables? O sea, los minerales, y por el otro lado los no renovables, los renovables, que son la pesca, las forestales, que sé yo, porque se pueden renovar. ¿Cuánto le queda al país? Y nunca quisieron contestar. Son cifras colosales, inmensas, y son tan colosales que sirven para comprarse países completos, presidentes, diputados, senadores, de todo. Y los representantes del pueblo, al final no representan al pueblo, sino que representan a quien les permite recoger los recursos para reelegirse y seguir siendo diputados, senadores, presidentes de la República. Yo soy duro, pero aquí hay que hablar con claridad. Y ustedes tienen, ¿no es cierto?,
la experiencia de haber vivido largos años y saben que lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, es absolutamente claro y que ustedes lo han experimentado a lo largo de su vida. No estamos diciendo cosas extrañas, falsas, sino que son así. Y ustedes han visto como los casos Penta y todos estos casos que han aparecido, Sokimichi, qué sé yo, de corrupción, que han financiado las pesqueras a parlamentarios y por eso no se ha podido modificar. La AFP, que también han contribuido y por eso no se puede modificar la AFP. Entonces, ¿cuál es el remedio para esto? Cuando los representantes del pueblo, diputados y senadores, están corrompidos, lo importante es que el pueblo vote directamente, no a través de sus representantes. Los puntos centrales, más los 10 puntos centrales, que son los objetivos que hemos planteado acá, sean votados directamente por el pueblo. Sí, señor. Educación gratuita o privada, el pueblo vota en un plebiscito, sí o no. Salud, estatal o privada, de preponderancia, sí o no. 10. La previsión privada de la AFP o previsión, ¿no es cierto?, tripartita. Porque yo les digo, ¿por qué no tiene que ser tripartita? En primer lugar, ¿ustedes creen que una empresa puede funcionar y tener utilidades sin trabajadores? Entonces los trabajadores son los que están permitiendo que esa empresa tenga utilidades. Entonces, ¿por qué? Si tienen trabajadores a lo largo de su vida, esas empresas, ¿por qué no contribuyen con los trabajadores que le permiten tener esas utilidades? Y la otra pata de la previsión, el Estado. El Estado que tiene que preocuparse, tiene que tener objetivo social. Entonces tiene que ser una... Yo fui consejero de la Caja de Empleados Públicos cuando era tripartito. ¿Y saben ustedes cuánto imponía la persona? Un 7%. Hoy día es un 13%. Entonces un 7%. 7% el Estado y 7% el patrón. Total, 21%. Y con un 21% le permite a las personas jubilar con el 80% de su sueldo en actividad. ¿Por qué se echó a perder ese cuento, ¿no es cierto?, que lo repiten? Son los gente de la AFP. ¿Saben ustedes por qué? Porque se creó la cuenta única fiscal. Y ahí fueron a parar todas las platas de los institutos provisionales. Y cuando había un terremoto, sacaba el Estado la plata de la cuenta única fiscal que resolvía los problemas del terremoto, de cualquier cosa, lo financiaba con la plata de los imponentes. Pero el remedio, ¿no es cierto?, no está en suprimir los institutos previsionales, sino que el remedio está que esa plata no la puede sacar el Estado para otra cosa que no sea la previsión. Si se hubiese mantenido el sistema, ¿no es cierto?, la gente tendría hoy día los sueldos que tuvo en actividad. Y ustedes lo saben, porque hay personas que han jubilado con el sistema de AFP como profesor y otros, ese mismo, al lado de ese profesor, otra que ha jubilado con el sistema antiguo. Y la diferencia son 3 o 4 veces. Entonces, le digo yo, el sistema actual de la AFP no es un sistema previsional. Es un sistema de capitalización que le sirve a las empresas porque le prestan la plata a las empresas a un interés más bajo. Y esto lo subvencionan los trabajadores con sus imposiciones, porque le cobran un interés más bajo, le prestan al capital que tiene un interés más bajo. Entonces, yo, perdónenme, me he extendido en otros temas, pero me entusiasmo porque yo sé que esto ustedes lo pueden recoger para incorporarse y crecer interiormente y poderse enfrentar, porque le van a dar 1000 argumentos. Mire, que no se puede, no es cierto, no es cierto. Yo le digo, Bolivia, que tanto nosotros lo atacamos, que sencillamente
sus yacimientos de litio, ¿no es cierto?, los va a convertir en batería. Y nosotros que tenemos mejores condiciones que Bolivia, ¿no es cierto?, vamos a sacar nuestro litio como salmuera, o sea, con una pala, le ponemos agua, lo calentamos con el sol, se evapora el sol y con una palita lo echamos y lo cargamos y lo mandamos fuera. Sin ningún valor agregado. Hoy día, ¿no es cierto?, lo que vale en el mundo es el valor agregado. El productor muchas veces recibe poca plata, pero si vendo en el campo yo pera o zapallo, me van a pagar, qué sé yo, 10 pesos, 20 pesos el kilo, qué sé yo. Bueno, pero el que lo vende enseguida le saca 1000, y el que lo vende en el almacén le saca 3000. O sea, ¿dónde está la utilidad? En el valor agregado que se le da al final. Y nosotros tenemos que darle algún valor agregado a nuestros recursos naturales, a la pesca, a la forestación, ¿no es cierto?, al cobre. En vez de enviar el 51% como concentrado, mandarlo fundido y refinado en Chile. Al menos démosle ese valor agregado, fundido y refinado en Chile. Entonces tenemos por qué luchar. Y con cosas concretas, no con palabrería inútil, con cosas concretas que nos van en la vida de cada uno de nosotros, de los hijos de ustedes y de los nietos de ustedes. De eso se trata. Por eso estoy aquí. Para conversarles de estas cosas. Para abrirle los ojos. Para que crezcan del interior y sepan que se puede. Si ustedes quieren. Se puede. Si ustedes quieren. Hay la posibilidad, ¿no es cierto? Aquí comenzamos con un movimiento unitario, que por sobre los grupos, vengan todos los grupos para luchar por estos objetivos. Y yo sé que los jubilados están pensando en la unidad y en lanzar un candidato a alcalde aquí para lograr, ¿no es cierto?, unir aquí al pueblo de Valparaíso para hacer fuerza y dar un ejemplo que se puede, ¿Y por qué se lo digo a los jubilados? Porque son las personas más deterioradas en sus aspectos económicos después de haber luchado una vida, después de haber trabajado una vida. No sienten la solidaridad que debiera tener una persona que después de trabajar toda su vida tiene que vivir en condiciones precarias. De esto se trata. A mí me ha costado mucho. He pasado por dolor, he estado muchas veces en la cárcel. Estuve ya en tiempos de Alisandro y estuve relegado. Yo me inicié en la política en el FRAP, no en la democracia cristiana. Estuve 7 años en el FRAP, en la izquierda. Me metieron en la cárcel en tiempos de Alisandro. Después en la dictadura militar. Todos los meses me metían a la cárcel. Me hicieron un atentado, me volaron el oído izquierdo para siempre. Estuve agonizando 14 días. Tenía mi diario El Fortín Mapocho y tenía el Prodel, que era el que hacía las protestas. Yo escribía los instructivos para las protestas, para todo el país. Entonces sé lo que significa luchar y sé a lo que uno está expuesto. Pero sin embargo, mis convicciones no me han permitido bajar los brazos. Esa es otra de las razones por las que yo estoy aquí. Porque no he bajado los brazos. Y les quiero decir que yo no voy a ser candidato a nada. Pero tengo una deuda con el pueblo de Chile. En cada una de las 4 veces que fui elegido diputado, y cada una de las 4 veces que fui elegido senador, fue con las más altas mayorías nacionales.
Y yo no gastaba plata en las elecciones, porque trabajaba abajo. Yo comencé cuando el pueblo discutía sus problemas y subían hacia arriba los problemas. Hoy día el error grave de los partidos es que piensan arriba y chorrean para abajo y el pueblo no opina, sino que obedece lo que le dice el partido. Pero el pueblo muchas veces piensa distinto al partido, y además los partidos a veces luchan por sus intereses de partido particulares. No hay la discusión de abajo. Yo creo que la política hay que hacerla de abajo hacia arriba, y no de arriba con la propaganda, con la radio, con la televisión, por abajo, sino que tiene que surgir de los anhelos, del reclamo, del clamor del pueblo. Y cierto, me ha tocado vivir momentos, pero muy difíciles, que no se lo desearía a ningún ser humano. Pero estoy convencido de lo que estoy haciendo. Piensen ustedes que tengo 88 años y aquí estoy parado con ustedes. Ayer estaba en la sala máster de la Universidad de Chile. 3 días antes estaba en Rancagua lanzando el libro. De aquí me voy a San Pedro de Atacama, que me invitaron. Después tengo que ir, me están invitando, lo dejé para marzo, para la región de Viña del Mar. Voy con mi familia a Chiloé y me dijeron, va, ¿y por qué no hacen una reunión aquí al pasar en Chiloé y lanzamos el libro? Yo de vacaciones tengo una niñita, tengo 88 años, pero tengo una niñita de 9 y una de 12. O sea, bueno, tengo algunas compensaciones. Todavía cuaja. ¿Pero ustedes que se puede? Aunque tengamos años, se puede. Pero yo les quiero decir, queridos amigos míos, cierto, yo estoy en buenas condiciones, pero el carnet me lo paso también por la nariz. ¿Ah? Y por eso estoy aquí también, para que estas banderas que nosotros hemos logrado clavar en la mitad de la falda de la injusticia social, otros tomen estas banderas y las traen en la cumbre para crear una sociedad más justa y menos desigual. Este es el desafío. Y esto que, por eso les entregué un resumen del discurso que iba a leer, pero dije, ¿cómo voy a leer si nunca he leído los discursos? Para que ustedes conversen en su familia. Y sobre todo las familias jóvenes, los nietos, que ustedes tengan. Y le digan que se puede. Se puede si estamos de acuerdo, si luchamos, si nos unimos. Se puede. Si estamos desunidos, no se puede. Seremos derrotados una y otra vez. Una y otra vez si no estamos unidos. Y que no nos vengan a decir, mire, es que yo soy demócrata, es que yo soy socialista, que yo soy comunista, que yo soy radical. No, señor. Esto está por sobre los partidos. Los objetivos concretos están por sobre los partidos. No son objetivos ideológicos. Se puede. Se puede. Si ustedes quieren. Si ustedes quieren, se puede. Gracias. Acuérdate de mí. Sí. Preparado. El movimiento para la unidad. Si no, no. Si no se queda.